doctor. Sí, sí, muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Doctor, Entonces, buenas noches. ¿qué tal, Rizal? No, Entonces, hablando de esto, perdón, vamos a doctor. ver esta es la sangre, lo que ustedes ven acá es una sangre centrifugada, ¿no? Donde vamos a encontrar en la parte superior de la sangre centrifugada, vamos a encontrar el plasma, ¿ya? Encontramos el plasma, en la parte media vamos a encontrar todo lo que es las plaquetas y glóbulos blancos, que como ustedes ven, porcentualmente es poca cantidad, ¿no? Y lo que vamos a ver en la parte inferior son la cantidad de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos constituyen lo que vamos a conocer como hematocrito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la sangre? En la sangre vamos a encontrar tanto glóbulos blancos, que en el contexto de esto son granulocitos. Vamos a encontrar este glóbulo blanco, que es un monocito. Vamos a encontrar segmentos de célula que constituyen células plaquetas, que ven acá. Y vamos a encontrar también células anucleadas bicóncavas, que son los eritrocitos, ¿no? Y dentro de los eritrocitos vamos a encontrar a la hemoglobina. Entonces vemos acá el plasma constituye el 55%, los glóbulos rojos que hablamos es 45%, que hay una relación que existe con la hemoglobina, con una relación de 3:1. O sea, ¿qué significa? Si es que tengo un hematocrito de 45, lo más probable que, no, lo más probable, o sea, se advierte que la hemoglobina del paciente va a ser 15. Entonces vemos acá, toda la sangre está constituida 45% por elementos formes y casi el 55% por plasma, ¿no? Entonces estos elementos formes están divididos en tres grupos grandes: plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? Y como ven, las plaquetas y los glóbulos blancos son en pequeñísima cantidad, casi el 5%, es una nada de este 45%, y el plasma, sí, en el plasma no, el plasma, digamos, está exento de elementos formes y vamos a encontrar electrolitos, agua, proteínas. Dentro de las proteínas, miren, interesante, de las albúminas, globulinas y fibrinogen vamos a encontrar en mayor cantidad las albúminas, ¿no? Y estas albúminas constituyen pues lo que va a ser la presión oncótica del paciente. No, vamos a encontrar nutrientes, vitaminas, hormonas, gases. Y dentro de los glóbulos blancos vamos a encontrar a los que lo vamos a conocer como granulocitos, que son tres, ¿no? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos son los monocitos. Y otra variedad de otra familia, o sea, digamos, de otra célula stem cell de linfoide, que son los linfocitos, ¿no? Entonces, las células sanguíneas, como vemos, aquí están los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Van a ser la mayor cantidad de glóbulos rojos, y lo vemos, tiene un tiempo de vida media los glóbulos rojos de 120 días. Eso es lo que ustedes conocen, ¿no? 120 días. Las plaquetas viven de 8 a 10 días, ¿no? Y los glóbulos blancos puede ser variable, digamos, dependiendo en qué lugar están, ¿no? Los glóbulos blancos cuando están digamos, en la sangre viven menos, y cuando están en los tejidos, cuando estás en los tejidos viven más, ¿no? Entonces pueden vivir de días a meses o incluso, como los linfocitos de memoria, pueden vivir muchos años. Entonces vemos acá. Ahora vamos a darnos, estos son algunos alcances de fisiología básica. Y esto es la eritropoiesis, ¿no? Entonces la eritropoiesis viene pues varios pasos, como ven acá, ¿no? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, y viene finalmente los reticulocitos, ¿no? Los reticulocitos ya son células que han perdido su núcleo y son las células precursoras de lo que es la formación de los hematíes finalmente. Hay fenómenos que van a suceder durante la maduración de este stem cell, de este proeritroblasto. Una es la pérdida del núcleo, y el otro es la pérdida y la glicólisis o la respiración, la glicólisis anaeróbica que va a suceder en esta célula, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que su vida media pues sea solamente 120 días. Entonces también vemos acá, aquí como ven ustedes, estos retículos, estos eritroblastos ortocromáticos van a pasar y algunos van a perecer en el camino, ¿no? Entonces estos que van a, digamos, tener una maduración ineficaz o van a, digamos, a desaparecer, morir en el camino, se le va a conocer como eritropoiesis ineficaz fisiológica. ¿Por qué? Porque todos digamos, lo que no está bien formado, pues no tiene que seguir madurando, ¿no? Entonces, ¿para quién participa en la maduración de todo esto? Como vamos a ver en las láminas siguientes, participa la eritropoyetina. Entonces aquí tenemos la evolución del glóbulo rojo, proeritroblasto, basófilo, policromado, ortocromático, y el reticulocito, como ustedes ven, el reticulocito de la célula joven. Este eritrocito tiene una forma bicóncava, cuyo volumen corpuscular medio va a estar entre 80 a 100 femtolitros, ¿no? Entonces, por debajo de 80 femtolitros se va a llamar microcítico, por sobre los 100 femtolitros se va a llamar macrocítico. Y entre 80 a 100 femtolitros lo vamos a llamar normocítico. Entonces, ¿cómo sería el ciclo de vida de un eritrocito? Al salir al salir de la médula ósea, va a tener un promedio de vida de 120 días. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en el vaso. En el vaso en el vaso es donde finalmente termina, va a sufrir fagocitosis por los macrófagos y esto, aquí está el vaso. Entonces el vaso, mira cómo sufre fagocitosis por los macrófagos y qué es lo que va a suceder. Van a liberar el hierro y ese hierro que se libera pues va a ser va a ser va a ser transportado nuevamente a la médula ósea o puede pasar a ser que o puede suceder se forme ferritina, ¿no? Ferritina. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos una vez que se destruyen los glóbulos rojos a los 120 días? ¿Qué es lo que va a suceder? Eso se llama ciclo de vida o ciclo de vida, el ciclo del hierro, pues una parte del hierro se va hacia se va a formar ferritina y la otra parte del hierro se va nuevamente, retorna a la médula ósea para formar nuevos glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si nosotros hubiese hablando cómo se regulan los eritrocitos, ya le dije, la regulación y la producción de los eritrocitos está dado por la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a funcionar de alguna forma como que, por ejemplo, ¿no? Si baja la hemoglobina, entonces va a haber una suerte de una disminución del oxígeno renal, una hipoxemia relativa, cosa que va a aumentar la secreción de eritropoyetina. Entonces, esta secreción de eritropoyetina por el riñón va a llevar a que un aumento de la secreción de eritropoyetina va a hacer que los proeritroblastos pasen y sea su maduración mucho más rápida, ¿no? Entonces, y esto nos va a ¿qué? A formar mayor cantidad de glóbulos rojos para tratar de compensar este déficit de hemoglobina, o sea, mejorar la concentración del oxígeno tisular. Entonces, aquí está la hipoxia. La hipoxia, ¿qué es lo que va a suceder con los fenómenos tipo hipoxia? Va a disminuir la presión de oxígeno, por ejemplo, en pacientes que hacen insuficiencias respiratorias crónicas, ya sea por fibrosis pulmonar, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder una suerte de hipoxia, expuestas a gran altitud también, como ustedes saben, en medicina de altura. La medicina de altura nos dice que justamente esto va a afectar al paciente, ¿no? La disminución del PO2. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar la eritropoyetina y la eritropoyetina va a afectar a la médula ósea, ¿no? En la médula ósea se va a estimular la mayor cantidad de formación de eritrocitos. Otra forma también ¿qué va a resultar? Ustedes saben que la hemoglobina transporta oxígeno y este transporte de oxígeno, como se va en la hemólisis, se van a destruir la cantidad de glóbulos rojos, que es lo que va a suceder una hipoxemia, ¿no? Nuevamente, la eritropoyetina va a tardar aquí. Entonces, pero en los fenómenos tipo hemólisis, ¿qué es lo que va a suceder? En los fenómenos tipo hemólisis, lo que va a pasar, va a haber una mayor
cantidad de producción de eritropoyetina y va a ser representado con la formación de los reticulocitos. Entonces, en las anemias hemolíticas o en las hemólisis vamos a ver un predominio o una gran cantidad de reticulocitos como forma compensatoria. Aquí está otro nuestro amigo, la hemoglobina. La hemoglobina está formada por dos cadenas, ¿no? Entonces tenemos hemoglobina del adulto, hemoglobina fetal, hemoglobina A1, A2 y la hemoglobina fetal, que son las más tres que encontramos en el cuerpo, ¿no? La hemoglobina va a estar formada por cadenas alfa y por cadenas beta, por dos cadenas alfas y dos cadenas betas, ¿no? Que van a contener cuatro hierros, ¿no? Y un grupo M, ¿no? Entonces por eso se llama hemoglobina. Entonces esta hemoglobina cuando se libera, por ejemplo, al plasma o se libera al torrente sanguíneo, va a suceder una suerte de, digamos, se va a metabolizar, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a metabolizar, se va a liberar el grupo se va a liberar el grupo M y este grupo M, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a metabolizar y va a formar biliverdina, ¿no? Y esta biliverdina va a pasar a formar bilirrubina no conjugada, ¿no? O sea, no conjugada o bilirrubina indirecta o también se le conoce como bilirrubina insoluble. Entonces, este bilirrubina va a tener que estar transportado con albúmina. ¿Hacia dónde? Hacia el hígado. ¿Para qué se transporta hacia el hígado? Para que pueda ser conjugado y pasar a ser bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces acá, como ahora ya hemos hecho un recuento de, digamos, de lo que es aquí otra vez me pregunta Yesenia. Yesenia, no tengo el código de la reunión, no sé cuál es, ¿no? Ustedes tienen lo mismo que yo tengo. No tengo cuál es el código. ¿Ya? Entonces no les puedo dar. Aquí me mandan a... Pero no sé, no tengo cómo será el código, cuál será. Yo lo único que hago es entrar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver la exploración de lo que es cómo hacemos la exploración del glóbulo rojo, ¿no? Aquí vamos a ver, acá está ya. Entonces, ¿cómo exploramos al paciente desde un punto de vista hematológico? Desde un punto de vista hematológico vamos a evaluar al paciente desde lo que siempre se estila, ¿no? La anamnesis. En la anamnesis vamos a ver, de acuerdo al lugar comprometido, o sea, de acuerdo más o menos se nos va a dar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con anemia, eso es lo que está comprometido y probablemente nos va a dar, pues, síntomas de síndrome anémico, ¿no? Entonces, fatiga, palidez, cansancio. Entonces, eso nos puede dar, ¿no? Si es que hay una poca cantidad de leucocitos, una leucopenia, nos puede dar también, pues, infecciones a repetición, por ejemplo, ¿no? Por eso la anamnesis y las plaquetas nos pueden dar hemorragias, nos pueden dar, equimosis, nos pueden dar. Entonces, dependiendo del lugar comprometido o del elemento celular comprometido, es lo que nos va a dar algunas manifestaciones clínicas. Entonces, también cómo están alterados, si está comprometido los factores de la coagulación, como les digo, por ejemplo, si está comprometido el factor de la coagulación, es lo más probable que el paciente me venga porque tengo sangrados espontáneos, tengo hematomas, tengo equimosis, tengo, no sé, ¿no? una suerte de trastorno de la coagulación que se manifiestan de esa forma, ¿no? Entonces, de ahí nomás yo puedo estar sospechando que hay alguna alteración en los factores de la coagulación, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, de pacientes con plaquetopenia, ¿qué es lo que voy a hacer? Pacientes con plaquetopenia, hay más lesiones tipo purpúricas. Entonces aquí vemos también si hay una lesión, o sea, el lugar comprometido es un órgano hematopoyético, pues médula ósea, que puede encontrar, ¿no? ¿Qué puede encontrar si está comprometido la médula ósea? Puede encontrar, por ejemplo, una anemia megaloblástica, en que yo comprometa toda la médula ósea o una hipoproducción celular y lo que voy a encontrar es una pancitopenia secundaria a anemia megaloblástica. También puedo encontrar, por ejemplo, una anemia aplásica, o sea, una aplasia medular,
donde el stem cell pues no produce nada, ¿no? Se niega a producirse, por lo tanto va a haber una pancitopenia, ¿no? Entonces, esto en los órganos hepatopoyéticos, la médula ósea, ¿no? Entonces, si está comprometido en los órganos linfoides, por ejemplo, el ganglio linfático y vaso, ¿qué es lo que nos va a decir el paciente? La presencia de tumoraciones, o sea, de crecimientos ganglionares. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver. Y, por ejemplo, ¿no? Y ya me estaba hablando, un síndrome anémico. En síndrome anémico puede haber un síndrome anémico, fatiga, palidez, somnolencia, trastornos del sensorio, ¿no? Síndrome granulocitopénico, infecciones a repetición, por ejemplo. Síndrome de insuficiencia medular global, vamos a encontrar pancitopenia, y con todo lo que nos exige la pancitopenia, ¿no? O sea, una leucopenia que te da infecciones a repetición. Plaquetopenia te puede dar pues sangrados espontáneos y el otro es anemia porque la hemoglobina está baja, ¿no? Insuficiencia medular global. Síndrome adenopático, presencia de ganglios. Síndrome esplenomegálico, el crecimiento del vaso, ¿no? El crecimiento del vaso puede ser por múltiples cosas. Dentro de esto está el linfoma, dentro está la hipertensión portal y dentro de esto también un crecimiento del vaso puede ser pues por secundario a leucemias, por ejemplo, ¿no? Leucemias mieloproliferativas crónicas que nos van a dar que un vaso crecido, ¿no? Entonces, eso le llama síndrome esplenomegálico. Entonces, lo otro, síndrome disglobulinémico, también síndrome hemorrágico que le estoy diciendo, ya es una. Y síndrome poliglobúlico, ¿no? Cuando hablas del síndrome poliglobúlico, estamos hablando pues que el paciente es encontrado un paciente, digamos, en color medio con y que impresionaría una rubicundez, ¿no? Entonces lo ven en pacientes rojos, o sea, y uno puede sospechar, pues, este paciente es poliglobúlico, ¿no? Entonces este paciente tiene demasiada hemoglobina, ¿no? Entonces el exceso de hemoglobina fisiológica o patológica, o sea, ese hemoglobina buscando con la policitemia vera y fisiológica en pacientes que viven en la altura, esto puede ser, pues, que nos pueda dar un síndrome poliglobúlico, ¿no? Entonces, estamos en el contexto de lo que es las manifestaciones clínicas, es dependiendo, y de aquí nos vamos a hallar los síndromes que estamos hablando. Entonces, antecedentes personales, por ejemplo, si tengo una resección gástrica o intestinal, yo puedo hacer, pues, si una resección gástrica, a ver, vamos a razonar. Si hay una resección gástrica, puede tener una anemia ferropénica porque no tengo, no se va a, digamos, la acidez me permite que el hierro se absorba, ¿no? Entonces voy a tener más. Si tengo una anemia, también voy a tener una anemia megaloblástica porque no produzco factores intrínsecos y por lo tanto el transporte de la vitamina B12 no va a ser la adecuada, ¿no? Entonces tenemos estos dos asociados a resección gástrica. Litiasis biliar en paciente joven, cuando encontramos una litiasis biliar en el paciente joven, generalmente va a estar asociado a anemias hemolíticas, ¿no? Anemias hemolíticas autoinmunes. Una prótesis valvular cardíaca está asociado ¿a qué? La prótesis valvular cardíaca o la presencia de una prótesis valvular cardíaca de tipo mecánico, ¿ya? De tipo mecánico, va a estar asociado a anemias hemolíticas traumáticas, ¿no? Entonces, estas anemias hemolíticas traumáticas que se va a destruir, ¿no? El glóbulo rojo al estar en contacto se va a destruir. También se le conoce, recuerden eso, como anemias hemolíticas microangiopáticas. Anemias hemolíticas microangiopáticas. Pues también es el tabaquismo, que está relacionado a la poliglobulia, porque el tabaquismo, ¿qué es lo que va a producir? Que el tabaquismo va a producir una suerte de fibrosis pulmonar y a la larga esta fibrosis pulmonar produce una hipoxemia crónica y esta hipoxemia crónica, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir pues un incremento de la eritropoyetina y lo que va a condicionar a un incremento en la producción de glóbulos rojos. Y a esto va a corresponder a una poliglobulia. Hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios, por ejemplo, en los pacientes veganos o en los pacientes vegetarianos, ¿no? Entonces, los vegetarianos o veganos, ¿qué es lo que van a suceder? Va a suceder que no se puede, digamos, no comen, no consumen carne, por lo tanto, su consumo de vitamina B12 es nula, ¿no? Por lo tanto, podemos sospechar en anemia megaloblástica. Ritmo y características menstruales, esto es clásico en las anemias en personas y mujeres jóvenes, ¿no?
Entonces, cuando vemos a una mujer joven con anemia, anemia microcítica hipocrómica, de las características de las anemias por pérdida, anemias ferropénicas, ¿en qué es lo que vamos a sospechar? Vamos a sospechar en que este paciente está haciendo una anemia por pérdidas del ciclo menstrual, ¿no? Que es lo más común en mujeres jóvenes en estado, o sea, fértiles, ¿no? Fértiles, o sea, que están menstruando todavía, ¿no? Entonces hay mujeres que ya no menstruan, que obviamente ya no van a tener esto. Esto, porque ya son mujeres mayores, ¿no? Entonces los medicamentos también. Y en el examen físico vamos a ver el aspecto general y vamos a ver pues las características, ¿no? El aspecto general, un paciente puede llegar con palidez, puede llegar con presencia de hematomas, y bueno, pues esto nos va a orientar hacia esto, ¿no? Examen de la piel y mucosas. Y esto es importante, por ejemplo, el examen de la piel y mucosas es importante en el contexto del síndrome anémico, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una palidez, podemos encontrar incluso, si la hemoglobina es muy intensa, muy baja, muy intensa, podemos encontrar discreta cianosis. También podemos encontrar, por ejemplo, en la piel, vamos a encontrar equimosis cuando hay trastorno de la coagulación o hematomas grandes. Entonces, cuando hay otro trastorno de falla de factores de la coagulación, por ejemplo, con los que tenemos los pacientes con hemofilia, podemos encontrar hemartrosis, y también podemos encontrar gingivorragia. Gingivorragia son lesiones de la mucosa, ¿no? Entonces podemos encontrar lesiones en la piel secundarias a plaquetopenia, y estas lesiones en la piel secundarias a plaquetopenia van a ser, por ejemplo, las lesiones purpúricas, ¿no? Las púrpuras. ¿Ya? Entonces, palidez, rubicundez, ya le voy diciendo, lesiones purpúricas, equimosis y hematomas y ictericia mucocutánea que les estoy diciendo, ¿no? El examen de la cavidad bucal, también tenemos que ver úlceras necróticas, esto está asociado a granulocitopenia intensa y hemorragias gingivales. Ya las hemorragias gingivales, esto puede estar asociado incluso a plaquetopenias, pues, muy intensas, plaquetopenias que se bajan de 10.000, 20.000, entonces son plaquetopenias pues, que pueden causar hemorragias gingivales, ¿no? Generalmente las plaquetopenias, a diferencia de las alteraciones del trastorno de la coagulación, van a producir lesiones dérmicas, ¿no? Entonces, pero lesiones dérmicas tipo purpúricas. En cambio, los pacientes que hacen trastornos de la coagulación hacen lesiones dérmicas mucho más intensas, tipo equimosis, tipo hematomas, ¿no? Entonces, incluso eso, las hemorragias gingivales. La lengua roja y papilada puede estar asociada a megaloblastosis, anemia megaloblástica, lengua roja y papilada, y la evaluación de las adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la evaluación de las adenopatías, pues, estos pacientes pueden tener unas lesiones tipo crecimiento de los ganglios. El crecimiento de los ganglios, las adenomegalias, esto puede estar asociado digamos, una adenomegalia puede estar asociado a un linfoma, ¿no? Entonces, la hepatomegalia, también hepatoesplenomegalia, puede estar asociado a síndromes mieloproliferativos, ¿no? Mieloproliferativos, infecciones sistémicas, pero en el contexto de hematología están asociados a síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Listo. Entonces, vamos a continuar. Aquí está, esto es importante que ustedes lo sepan, porque esto es los valores, las constantes que vamos a encontrar en un hemograma, ¿no? En un hemograma vamos a encontrar una cantidad de leucocitos entre 5.000 a 10.000 en promedio, y de valores superiores a 10.000 se va a llamar leucocitosis, y valores por debajo de 5.000 lo vamos a llamar leucopenia. La cantidad de neutrófilos, la cantidad de neutrófilos es importante. La cantidad de neutrófilos es importante, es un promedio de 70-75% del valor total de leucocitos que nos dan, pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta son los valores absolutos. Si los neutrófilos son menores de 1.000, incluso de 1.500, se habla de una neutropenia. Y cuando hablamos de valores de neutrófilos por menos de 500, estamos hablando de una neutropenia grave. Es una neutropenia grave que puede llevar al paciente a hacer una sepsis severa, y lo que puede llevarlo a incluso a tener shock séptico e incluso a poder fallecer, ¿no? Entonces, esto es importante. Los neutrófilos, los segmentados y los no segmentados, o también se les conoce como neutrófilos abastonados, ¿qué es lo que van a suceder?
va a haber una pequeñísima cantidad del 1 hasta el 2% de la cantidad de leucos que nos pueden dar, ¿no? Entonces, y esto nos va a representar, generalmente nos representa lo que es lo conocemos como desviación izquierda, un aumento de la cantidad de abastonados o neutrófilos callados, neutrófilos mucho más jóvenes. Y esto que nos va a demostrar, nos va a demostrar la presencia de fenómenos infecciosos. Infecciosos. Los eosinófilos también es una buena cantidad, de 1 a 4%. Y estos eosinófilos nos representan la eosinofilia y nos va a representar, está asociado la eosinofilia a fenómenos de alergia o a la infestación. Infestación no es una infección, es una infestación de parásitos tipo helmintos. Tenemos a los linfocitos y monocitos. La hemoglobina, como les digo, la hemoglobina es 14 más menos 2, diciéndose que hay anemia cuando la hemoglobina es menor de 13 en varones, menor de 12 en mujeres. Un volumen corpuscular medio de 80 a 100. Ya les vuelvo a repetir, cuando el volumen es menor de 80 se llama microcíticas y cuando es mayor de 100 lo vamos a llamar macrocíticas. La hemoglobina corpuscular media, también vemos aquí la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media nos va a dar 29 más menos 2. Y lo que nos va a dar esta hemoglobina corpuscular media es la coloración, ¿no? Entonces, si es menor de 29, entonces vamos a hablar de una lesión hipocrómica. En la amplitud de distribución eritrocitaria, también en sus cifras de inglés se le va a llamar RDW, el RDW, que es lo que nos va a evaluar, nos va a evaluar la variabilidad en tamaños de lo que es el eritrocito, ¿no? A eso lo llamamos anisocitosis, anisocitosis, o sea, variación del tamaño de los eritrocitos, ¿no? Entonces, esta variación del tamaño de los eritrocitos, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos vamos a hacer porcentualmente, ¿no? Si es mayor del 14%, que es lo más normal que va a haber, de 0 a 14%, pero si supera valores de 14 a 14,5%, vamos a encontrar que esta anisocitosis puede estar asociado a un fenómeno tipo anemia ferropénica. Anemia ferropénica. Entonces, valor mayor de 14 puede estar asociado a anemia ferropénica. Entonces, vemos acá, aquí están los índices eritrocitarios, que más conocidos son mucho más que lo que manejamos constantemente, que es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Todos los valores que ya estamos representando y hemos hablado ya. Otra de las cosas que tenemos que saber y que con frecuencia lo utilizamos son los reticulocitos, ¿no? Pero no hablamos de los reticulocitos que nos dan en un hemograma, ¿no? Los reticulocitos que nos dan en un hemograma, pues son reticulocitos, digamos, es lo que cuenta la máquina, pero lo que nosotros tenemos que hacer es el índice reticulocitario o reticulocitos corregidos. El índice reticulocitario, reticulocitos corregidos, va a establecer su relación de los reticulocitos en función del hematocrito, en función del hematocrito, ¿no? Entonces, lo que vemos acá, el recuento porcentual que ven acá en porcentaje, que es de los que nos da la máquina de reticulocitos, se multiplica por la hemoglobina normal, perdón, el hematocrito del paciente, por ejemplo, puede ser 7, 8, lo que nos dan, no, perdón, 15 o 20, no sé, el hematocrito del paciente, entre el hematocrito ideal, que supuestamente debe de ser de 45, no el hematocrito normal. Porcentaje de reticulocito normal, 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 o sea, ya corregido todo, es 1%. ¿Qué patologías suceden cuando hay una disminución de reticulocitos? Por ejemplo, ¿qué patología? Anemia megaloblástica, anemia ferropénica, anemia crónicas también, algunas, nos pueden dar reticulocitos disminuidos. Reticulocitos aumentados nos van a dar las anemias hemolíticas. Anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas nos van a dar, ¿no? Eso como para aprender en cuestión de semiología, ¿no? El próximo año, cuando llevemos esto, vamos a aprender mucho más detalles acerca de lo que estamos hablando. Entonces vamos a seguir y vemos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto es un cuadrito muy simpático porque vamos a ver qué relación existe entre lo que es una anemia hemolítica, digamos, compensada. Vamos a encontrar que los reticulocitos van a estar aumentados, ¿no? En una falta de respuesta a la médula ósea, obviamente,
los reticulocitos van a encontrarse normales o disminuidos, ¿no? Entonces, y la hemoglobina va a estar disminuida por la falta de respuesta a la médula ósea. Y cuando hay recuperación por tratamiento, esto es importante que ustedes lo sepan, recuperación por tratamiento, por ejemplo, en anemia megaloblástica se le da restitución de vitamina B12 y vamos a encontrar los reticulocitos totalmente aumentados, ¿no? ¿Por qué? Porque la recuperación del tratamiento, incluso con anemia ferropénica, se, se puede evaluar con la presencia de con el porcentaje de reticulocitos que están aumentando. Entonces vemos acá los eritrocitos en sangre periférica. Este fenómeno de relux que se ve en sangre periférica, lo podemos ver lo podemos ver en, digamos, en eritrocitos que están organizados en pila de monedas. Estos reticulocitos, digamos, eritrocitos organizados en pilas de monedas se ven porque por el aumento de la, digamos, ¿cómo se llama esto? Porque se superpone, porque en fenómenos tipo mieloma múltiple, ¿no? Tipo mieloma múltiple. Entonces se aumenta digamos, se vuelve el plasma, se vuelve como gelatina y pues, se vuelven a, que digamos, estos hematíes se ponen en forma de pilas de monedas uno tras otro, ¿no? Como ven acá, miren, observen aquí en el cuadrito, miren, miren, parecieran unas pilas de moneda, para que juntaran unas monedas tras otras ustedes y lo expandieran en en el tapete o en la mesa, ¿no? Entonces, esto está asociado a qué, ya les digo, está asociado a qué, aumento de las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, y esto está asociado a qué, a mieloma múltiples, a mielomas múltiples, ¿no? Ya, o a algunas amatías poligonales, pero generalmente a mielomas múltiples. Anisocitosis, esto es lo que les digo, está asociado a anemias ferropénicas, esto nos pueden dar los hematíes de diferentes formas y, no, perdón, diferentes tamaños, no formas, no tamaños. Entonces te puede estar dado por cruces, ¿no? Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. La poiquilocitosis, variaciones en la forma de los eritrocitos. Aquí encontramos eritrocitos en formas alargadas, entonces anemia, elípticas, aumento de la variabilidad de grado, isocromacia, variabilidad de grado de hemoglobinización de los eritrocitos, algunos más oscuros, algunos más claros, células hipercrómicas y no monocrómicas en el mismo campo, anisocromía, ¿no? Anisocromía. Primeros meses después de haberse instalado un tratamiento exitoso en una anemia ferropénica, por ejemplo. Drepanocito. El drepanocito es una forma que adopta el glóbulo rojo cuando hay un trastorno en lo que es la hemoglobina. ¿No? Entonces hay un trastorno de la hemoglobina, trastorno en más que la cantidad, en la calidad de la hemoglobina. Entonces, ¿qué se va a formar? Eritrocitos en forma de una hoz o forma de media luna. Entonces, esto se le conoce, por aquí está la hemoglobina SS. Entonces, ¿por qué? Porque la alteración en digamos, en la alteración eh, cuantitativa de la hemoglobina, la alteración cuantitativa de la hemoglobina, o sea, de una de las cadenas, la cadena alfa, la cadena beta, la cadena alfa disminuyen, a esto lo vamos a conocer como talasemias, pero esta anemia falciforme o anemia drepanocítica, esto está asociado a que estamos haciendo una anemia por alteración cualitativa de la hemoglobina. ¿El aumento de globalización quiere decir que aumente el color? No, sí, exacto, ¿no? ¿Que da hemoglobina de sangre o a qué se refiere? Es lo mismo que dice, eso yo, ¿no? Muy bien, está bien, eso es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a ver la clase que nos compete el día de hoy, porque hasta el síndrome anémico nada más se supone que vamos a ver hoy día. Entonces vamos a ver síndrome anémico.
El síndrome anémico es una anemia, pues es un síndrome que está asociado por la hemoglobina baja y por algunas características de síntomas y signos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, la definición, la concentración de la hemoglobina menor de 13 en varones, menor de 12 en mujeres, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que se va a estilar, ¿no? Entonces, podemos hacer, digamos, y doctor, y digamos en las zonas en altura, en la sierra, la hemoglobina también es la misma, o sea, yo voy a hablar de anemia, voy a hablar de anemia. En lugares de la sierra voy a hablar de anemia con hemoglobina en 13. Eso, bueno, todavía eso está por ver, ¿no? Ya, entonces eso está por ver también. Ya, entonces, ¿por qué? Porque hay alteraciones, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, 16 de hemoglobina, si bajo 14, obviamente va a ser una anemia, ¿no? Entonces, pero, ¿dónde? En pacientes a gran altura. Entonces, aquí está, ajuste de la hemoglobina, hematocrito por altitud geográfica y consideraciones fisiopatológicas de lo que es la anemia, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en el cuerpo con la anemia? Hay una falta de eritrocitos circulantes, producción deficiente, destrucción, hemólisis o pérdida de sangre, combinación de factores anteriores, y el gasto cardíaco que en una persona previamente sana no se incrementa hasta que la hemoglobina desciende por debajo de 7 gramos. Descansamos un ratito y para que se puedan un poquito despejar y comenzar de nuevo. Unos 5 minutos de descanso, ¿ya? Porque ya me cansé de hablar. ¿Listo?